lo que estamos estudiando varias cosas, porque no solamente te identifica las áreas que necesitas más reforzamiento, sino que te sintetiza la información y la canaliza para que puedas darla. A ver, creo que han puesto una pregunta. ¿Les parece si las preguntas las atiendo al final de la ponencia para no cortar la idea? Sí, no te preocupes. Sigue nomás con él. Ya, perfecto. Discúlpeme, Diego, termino la ponencia y con las mismas empezamos, con las preguntas. Bien, entonces, si por ejemplo a mí me pega mejor aprender a través de videos, a través de charlas, pues excelente, tengo la opción de que la IA puede convertir cualquier texto en un video. Y sin embargo, a mí se me hace más fácil, por ejemplo, a mí personalmente se me hace más fácil leer que prestar atención en clases, ¿no? Entonces, lo que yo usualmente hago también es eso, grabo mis clases y las convierto a texto, y las puedo leer y las imprimo, incluso increíblemente. A mí me fascina todo el tema tecnológico, el tema de la IA, pero no hay forma de que yo pueda estudiar si no lo tengo impreso o por lo menos en mi tablet y lo puedo resaltar de una forma en la que yo pueda leerlo. Hay muchas formas de aprender y todas son válidas. Entonces la IA busca estas técnicas que puedan ayudarte, que puedas retener el conocimiento mediante la metodología que a ti te plazca. Ahora, en el caso de Coursera y edX tienen muchas de estas combinaciones de metodologías y pues como tiene una experiencia bastante personalizada, la persona que está llevando el curso no solamente aprende de una forma más efectiva, sino que también comienza a desarrollar estas habilidades y habla directamente también con otras personas en la net que estén también en el mismo proceso. Ahora, como mencionábamos, el tema de la adaptación personalizada es algo que en la educación se trabaja mucho, incluso en niños. Desde que se han inventado métodos como el método Montessori, el método Doman para lectura, entre otros métodos también, que Reggio Emilia, etc. Y lo que se busca que desde que el ser humano concibe la idea de comenzar a adquirir conocimientos, tiene que tener metodologías adaptables a sus necesidades. Entonces la IA te permite esa versatilidad, en la que tú ya como un estudiante, digamos, de universitario o ya egresado, puedas adaptarte a la tecnología, pero conforme a tus necesidades. Y esa es la ventaja en especial que tienen estas plataformas. Aquí vamos a ver un cuadro muy interesante de entidades educativas para emprendedores en el mundo. Hasta aquí hemos visto cómo la IA transforma la educación en términos básicos y el emprendimiento, pero no podemos hablar de inteligencia artificial sin reconocer el papel fundamental que juegan las universidades, las instituciones educativas, etc. Y aquí tenemos algunas. Por ejemplo, la Universidad de Inteligencia Artificial de Colombia. Se funda en el 2023 e incorpora completamente la IA en su fundación en el 2023. Tiene un enfoque de especialización en inteligencia artificial para emprendedores, lo cual es súper interesante. ¿Y qué fue lo que le generó esta necesidad? Es que brindar información de IA a los emprendedores latinoamericanos para que puedan adaptarse a las necesidades. En los logros tenemos que creó una universidad dedicada únicamente a la IA. De hecho, ya existe la carrera de inteligencia artificial en muchas universidades del mundo, como en la Universidad Argentina, en la UBA. Aquí mismo en Perú ya tenemos maestrías. Me parece que están por lanzar el programa como carrera de pregrado de inteligencia artificial en algunas universidades. Y, por ejemplo, universidades como la Universidad de San Martín de Porres, que ahorita estamos aquí, ya está dictando los seminarios de cómo podemos adaptarnos al tema de inteligencia artificial. El impacto que tuvo que tiene en la sociedad la Universidad de Inteligencia Artificial de Colombia es que evidentemente genera un ecosistema emprendedor en el marco de la IA. Por otro lado, tenemos Genius Group de Singapur. Se funda en el 2002 y se incorpora la IA en el 2024, el año pasado. Esta plataforma de aprendizaje se incorpora y personaliza todo con la IA y mejora la educación global mediante tecnologías digitales, el desarrollo de Genius U, por ejemplo, que es una plataforma que utiliza la IA para personalizar el aprendizaje. Como mencionaba hace un rato, cada quien aprende de una forma distinta y en tiempos distintos. A alguien le puede ser más fácil aprender un curso que otro. Luego tenemos German University of Digital Science, Alemania. Se funda este año y incorpora justamente la IA este año. Y lo que busca es que es una universidad digital netamente, que se enfoca en ciencias digitales e IA. Ahora, cuando hablamos de IA, muchas veces se asume que la IA es la parte de escribir un prompt. Y aquí hay que desmentir esa parte. El uso de la IA para el ciudadano común y corriente, por decirlo, el que no es programador, sí, es definir un prompt. Pero cuando ya hablas de creación de inteligencias artificiales, ya sea un chatbot o puede ser un aplicativo, ya estamos hablando de la programación de la IA.
una de las herramientas más prácticas es el Python. Por ejemplo, en finanzas usamos el Python para poder determinar la sensibilidad, entre otras cosas. Y, por ejemplo, en la IA, el Python te puede ayudar a programar y crear tus propias inteligencias artificiales. ¿Cómo? Lo dice uno, ¿no? Incluso la misma IA te puede ayudar a aprender programación para que programes y crees tus propias IAs. Ya hay aplicativos que en cuestión de 2 o 3 minutos puedes crear tus propios aplicativos, tus propias apps. Primero generas tu API y luego lo conectas y lo enlazas con una app. Pero cuando ya sabes programación, puedes personalizar tu propia IA. Luego tenemos Wharton School de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, que se funda en 1881 y en el 2024 es que integra la inteligencia artificial justamente, y lo que hace es preparar a los alumnos a la realidad, porque cuando tú sales a la realidad, y eso lo mencionaba ayer también en otra ponencia, ¿por qué te contratarían a ti si lo que haces es exactamente igual que una IA? ¿Sabes redactar? La IA sabe redactar. ¿Sabes resumir? La IA sabe resumir. ¿Sabes clasificar documentos? La IA puede clasificar documentos. ¿Puedes contextualizar las cosas? La IA también. Entonces, ¿por qué? Y la IA no le pagas horas extras, no le pagas el almuerzo, no le pagas una mensualidad, salvo el aplicativo que está suscrito. Entonces, no te van a ir a denunciar ni nada. ¿Por qué sería necesario la participación del humano? Y aquí está la clave, en que el humano es el que utiliza la IA. Si yo como jefe necesito un asistente, yo no necesito un asistente que haga lo mismo que me puede hacer Perplexity, ChatGPT o DeepSeek. Necesito un asistente que pueda manejar estas herramientas para optimizar su trabajo y por ende mi trabajo. Porque incluso para un jefe colocar su tiempo en, pongamos, ChatGPT y ponerme a redactar desde el prompt, la necesidad, etcétera, ya estoy quitándole tiempo a las partes más fuertes de dirigir una empresa, ¿no? Desde la toma de decisiones, el análisis un tanto más emocional, el contexto y la experiencia que cuentas para poder comenzar a generar otros proyectos. Otras universidades que también lo han hecho es la Universidad Técnica de Múnich, se funda en el 2002, incorpora la IA en el 2024 y tiene su enfoque en general es un centro de innovación de emprendimiento con IA. Y ahorita este tema de emprendimiento con IA muchas veces dicen que básicamente, hasta hay muchos chistes al respecto, ¿no? Trabajas con tu asistente ChatGPT. No va tanto por ahí solamente, sino que la idea es que optimices tus tiempos en acciones repetitivas o en acciones que no requieran mucho esfuerzo mental para que tú con tu experiencia, criterio y toda esa visión que puedas tener, lo puedas optimizar con más puntos de vista de la IA. Desde investigaciones de mercado, creaciones de productos, innovación en nuevos nichos. Ahora recuerden, la IA recopila la información que está en la web, que está en el mundo del Internet, en la nube. No todo está ahí. En el mundo real, en donde estamos aquí parados, no todo lo que realmente ocurre en el mercado lo vas a encontrar en Internet. Prueba de ello los reportes del BCR. Son las proyecciones que te inician el año diciéndote vamos a crecer un 4%. Llega medio año y te dice estamos en 2% de crecimiento. Llega a fin de año, bueno, se intentó llegar al 1%. Sin contar que muchas veces los datos estadísticos son maniatados y no necesariamente son los útiles. Es por eso que las investigaciones de mercado de focus group, las investigaciones de mercado door to door, las de campo realmente son tan relevantes y seguirán siendo relevantes por encima de las proyectadas vías digitales. Así que el uso de la IA lo que te va a hacer en realidad es acortar tiempos para poder realizar estas actividades que la digitalización no puede tomarlas por ti. Tenemos a Babson College, por ejemplo. Babson College es recontra interesante esta universidad en Estados Unidos, se funda en 1919 y en el 2024 incorpora todo el tema de la IA. Y tienen un enfoque de liderazgo en el marco de emprendimiento con aplicaciones de IA y ellos ya incluso están inmersos en el mundo del metaverso. Tienen unos proyectos muy interesantes que ya se dan tanto, por ejemplo, en Argentina y en Chile ya existen empresas que te dan la opción de que puedas crear tus oficinas en el metaverso. ¿Y qué es la diferencia del metaverso? Pongamos que ahorita estamos de forma virtual. Para que alguien pueda participar, tiene que levantar la mano, tenemos que esperar y estamos uno a uno. En el metaverso, si alguien aquí ha jugado alguna vez, ya sea Roblox o algún otro juego de metaverso, se das cuenta que puedes, como si estuvieras presencial, pero a través de un avatar, desde cualquier parte del mundo, y puedes interactuar de una forma más didáctica y de forma más inmersiva. Entonces, este tipo de tecnología, sumado obviamente con inteligencia artificial, permite una experiencia mucho mejor para ya sean las negociaciones o también para el tema de conocer otras
partes del mundo, otras personas, intercambios estudiantiles, hasta hacer ferias, incluso galerías de arte se pueden hacer a través del metaverso. En Columbia Business School, que se funda en 1916 y en el año 2024 también se incorpora el tema de la IA, tiene programas ejecutivos específicos y busca que justamente con estas herramientas los líderes puedan combinar el tema de la IA con las experiencias que ya cuentan. Ahora, la IA en la educación empresarial ha dado un salto enorme. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho es que los emprendedores se unan al tema tecnológico y estén a la vanguardia. Entonces, cuando uno hace esto, lo que logra es que la inteligencia artificial sea un componente clave para que seas un valor diferencial. Por ejemplo, los que antes sabían manejar Office y había un sector de profesionales que incluso hasta ahora ocurre, no manejan Office. ¿Qué te dicen? Si no sabes Excel, no puedes trabajar en muchos sectores. Es lo mismo con la guía y es lo que está ocurriendo. Cuando los profesionales estén capacitados ya que sea tan básico como un Office con el tema de la IA, el desconocerla, lo único que va a lograr es que estés en desventaja. Igual pasa con tus negocios. Si tu negocio no hace estas herramientas, no acorta los tiempos, su hora de trabajo siempre va a ser más elevada. Y hasta aquí hemos hablado sobre cómo la inteligencia artificial impacta directamente en tu educación. Y ahora vamos a enfocarnos un poquito más en el tema empresarial. Por ejemplo, en educación empresarial hay cursos, programas que están diseñados justamente para poder formar profesionales en este aspecto, ya sea para que puedan mejorar sus mercados, potenciar sus negocios o de plano abrir nuevos negocios. Entonces, estos programas, estos cursos, todas estas herramientas que son diseñadas para formar profesionales y emprendedores, te dan estas habilidades necesarias para poder crear y gestionar negocios de una manera mucho más efectiva. Y por eso la inteligencia artificial transforma radicalmente este enfoque. ¿Por qué? Porque ha revolucionado toda esta forma de educación empresarial en aspectos tan fuertes como la personalización del aprendizaje. Cuando uno está manejando un negocio, no tienes tiempo de estar acudiendo muchas veces de forma presencial. De hecho, personalmente, por ejemplo, yo llevo clases presenciales de pregrado, derecho, pero llevo la maestría, la de finanzas corporativas, la llevo de forma virtual. Para mí es mucho más factible estudiarlo de forma virtual porque tengo que estar moviéndome por todo Lima, por mi negocio, y a veces está viajando fuera de Lima o incluso fuera del país. Entonces, como emprendedora me sirve muchísimo que exista la inteligencia artificial, porque no solamente me hace los resúmenes de las clases, sino que también me ayuda a poder sintetizar cada una de las reuniones que tengo en mi trabajo, porque como a través del Meet, que yo esté yéndome por otras partes, o del Zoom, o del Teams, puedo traducirlo y puedo tener un táctic con lo conversado y sintetizado, y eso me ahorra tiempo y también me permite llevar una agenda mucho más ordenada. Antes tenías que tomar nota y apuntar línea por línea cada una de las cosas pactadas en la reunión. Ahora puedes explayarte todo lo que quieras sin necesidad de tomar nota porque luego vas a tenerlo resumido en un texto. También tienes un mejor análisis del rendimiento, porque, por ejemplo, hay aplicativos que te pueden permitir ver realmente cuál es el rendimiento tanto de tu personal como el tuyo. Y por rendimiento no vemos la cantidad de horas que trabajen, sino cuánto produjiste en cierta cantidad de horas. Puedes ver los ratios, incluso y los tiempos de entregas. Hay aplicativos muy interesantes que se utilizan para este tema justamente. Estoy tratando de recordar cuál es el que usaba antes. Ahorita estoy usando, bueno, siempre usé el Note, pero también hay uno que se llamaba, no me acuerdo si Eureka, si no me equivoco, pero hay varios que son como RPMs, en el que designas tareas a tu personal, ya sea que estén haciendo trabajo virtual o work home, o lo estén haciendo de forma presencial. Y sus tiempos de entregas quedan registrados. Entonces tú puedes ver cuál ha sido su avance, su progreso y su verdadero rendimiento. Porque otro de los problemas que vemos en las empresas cuando contratas a alguien es que esta persona puede ser que ingrese puntual a las 8 de la mañana e incluso se queda más de las 6 de la tarde, no sé, se queda hasta las 9, 10 de la noche. Sin embargo, tú ves que sus resultados no son realmente productivos ni están optimizando el tiempo. Y uno dice, ¿qué pasa? Y tampoco te puedes dar el trabajo de sentarte al costado a ver qué cosa está haciendo, porque entonces ¿para qué lo contratas? Este tipo de aplicativos te permiten justamente poder saber cómo se está manejando, cuántos tiempos de entrega tuvo, qué tipo de entrega realizó, qué le faltó, etcétera. Y cuáles son los ratios en sí de efectividad, eficacia y eficiencia que pueda manejar. Otro que te permite es la flexibilidad y la accesibilidad. Como mencioné, puedes acceder a más información que antes no se podía desde donde te encuentres. Y para eso están estas plataformas basadas en inteligencia artificial, porque te personaliza lo que necesitas.
Algunas de las herramientas de inteligencia artificial para la creación de negocios, por ejemplo, aquí les he puesto en pantalla, tienen al Business Model Canvas y el Learn Startup. En el Canvas, que más conocido así, te hace un diseño completo de modelos de negocio, ¿no? Tiene como características el tema de la propuesta de valor, segmentación de clientes, canales de difusión, canales de distribución, relaciones con clientes, las fuentes de ingresos, los recursos claves, actividades claves, socios claves, estructura de costos, se arma todo un ecosistema completo para tu modelo de negocio. ¿Y cómo es que puedo poner la IA? La IA me puede sugerir los ajustes a cada uno de los bloques de este modelo de negocio, que lo que me ayuda es para que, basado en el tiempo real, me pueda hacer la modificación. Por ejemplo, si es que pongamos, yo estoy haciendo mi nuevo negocio de, no sé, textiles a la moda, y diseño un modelo de una tienda en línea. La IA va a analizar qué tendencias de consumo y me va a sugerir qué ajustes va a haber en esta propuesta de valor para poder hacerla más atractiva. La ventaja es que mi board me va a permitir una visualización clara y adaptable a diversos sectores y me identifica las oportunidades de mejora en base justamente en datos. Las limitaciones es que no incluye viabilidad financiera directamente, a diferencia de otros modelos que ahora vamos a ver. También depende de la interpretación del usuario. Y aquí ya es un tema de manejo, conocimiento y experiencia en los negocios. Y eso no te lo va a dar la IA. ¿Puedes simularlo? Sí, si yo le digo a la IA, compórtate como si fueras un experto con 15 años en el mercado y bla, 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 y le pongo un super prompt, pero igual no va a tener la expertise que sí tiene un profesional que ha llevado la trayectoria realmente y que lo ha vivido. Ahora tenemos el otro que es el Lean Startup, que es la creación ágil de empresas, porque se basa en un ciclo que es construir, medir, aprender, todo bajo la validación rápida, que nos permite como emprendedores poder lanzar productos mínimos viables, como el MVP, y mejorar a través de justamente toda la retroalimentación. Fomenta una experimentación constante y la interacción súper rápida. Y con la IA que me permite que analice estas métricas, porque como es algo muy dinámico y rápido, necesitamos analizarlas en tiempo real. Sugerir qué mejoras voy a tener tanto en mi producto como en mi servicio. Y tener, por ejemplo, una aplicación de IA que se basa netamente en analizar el comportamiento de los usuarios y recomendarme qué ajustes para poder mejorar este negocio es aplicable totalmente a este tipo de herramienta. ¿Cuáles son mis ventajas? Me minimiza el riesgo de permitirme pruebas rápidas, que a veces puede ser muy costoso, y ajustes continuos, que si no son hechos con precisión te pueden generar pérdidas muy altas. Te optimiza el uso de los recursos para poder enfocarte en los esfuerzos que realmente funcionan. Y las limitaciones es que requiere una interacción constante y el análisis de resultados inmediato. Y que también estos resultados a su vez van a depender de la interpretación de los datos. Por ejemplo, si yo creo una inteligencia artificial, pongamos ahorita que genero mi API, y creo una inteligencia artificial para diseñar modelos de negocios, necesitaría como incorporar este conocimiento a la guía para que pueda potenciar las herramientas y pongamos que quiero lanzar una tienda de productos artesanales que son muy exportables. Pero sin embargo no estoy muy segura de cómo voy a crear este modelo de negocio. Entonces inicio con el Canva para poder estructurarlo, pongamos, uso mi herramienta, y la IA me sugiere que tengo una propuesta de valor con personalización de productos, ya que los datos del mercado me muestran que los clientes valoran los productos únicos, que no sean repetitivos, que no sean dos iguales, sino que sea totalmente único. Entonces, este segmento de clientes, la IA me va a identificar, pongamos, a turistas extranjeros con un mercado potencial de compra de productos únicos. Y me va a dar ciertas estrategias de marketing internacional que ya estén mapeadas. Para los canales de distribución, por ejemplo, me puede generar, no sé, lo puedo vender por Amazon, por Etsy, etcétera, ¿no? Para que pueda tener las plataformas. O no sé, si se me ocurre hasta Temu. Podría ser, aunque no sería mi sector, porque es artesanía y obviamente tiene un valor mucho más alto. Y pongamos que una vez que ya me analizó la IA, tienes estas opciones a estos precios. Entonces, no solamente tendría mi modelo de negocio, sino que también puedo adaptarlo a la medida que tengo nuevos datos del mercado. Entonces, ¿por qué debería utilizar IA si quiero emprender? Más allá de que sea una herramienta tecnológica, va a ser una ventaja estratégica, porque me permite aumentar la precisión basados en los datos que son más efectivos que las decisiones tomadas en suposiciones, en un fuente de mi imaginación. Entonces aquí yo sí tengo fuentes rebuscadas, inmediatas, que me pueden permitir que pueda acceder a toda esta información. Reduce el riesgo porque me identifica los problemas y las oportunidades antes de que me ocurran y que me pueda meter en un desafío totalmente crítico e irreversible. Claro,
recordemos que nada es perfecto, pueden haber errores o cisnes negros, como ocurrió con la pandemia. Fue un suceso que ni el mejor de los previsores lo hubiera tenido en ese momento, como, no sé, que caiga un meteorito, en fin. Pueden haber acontecimientos que ya escapan a la planificación, lo cual es totalmente válido. Pero dentro de un contexto que no se presenten cisnes negros constantes, sí te reduce muchísimo el riesgo para poder convertir estas oportunidades, incluso convertir las amenazas en oportunidades. Te acelera el crecimiento porque también puedes probar nuevas ideas de forma rápida y optimizas tu modelo de negocio. La automatización del marketing, tú tienes aquí el HubSpot y el Salesforce. Vamos a hablar primero qué cosas son las startups que utilizan este tipo de herramientas. En el HubSpot es toda una herramienta, toda una plataforma integral de marketing y ventas al servicio del cliente, que me permite campañas de CRM, que son todo el tema de gestión de clientes. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una cartera de 300 clientes? Técnicamente tendría que tener un sectorista para cada, no sé, 20 clientes, 100 clientes, y de una u otra forma el monitoreo siempre va a tener mayor tiempo de desempeño. Sin embargo, si yo automatizo estas campañas para poder, tanto en mi plataforma como mi sectorista, no solamente voy a poder predecir o ser el estándar de ventas que estoy teniendo y personalizarlo, sino que también voy a analizar algunas cosas básicas, como por ejemplo los sentimientos en el área de postventa, si es que ha habido un tema de reciprocidad, y además la utilización es bastante fácil porque tiene una interfaz bastante intuitiva. ¿Qué decimos por una interfaz intuitiva? Por ejemplo, cuando tú descargas WhatsApp y es la primera vez que la usas, es bastante sencillo. Con sencillas flechas tú puedes comenzar a utilizarla. No requieres leer un manual o estudiar un curso específico para poder utilizarla. Otra plataforma que es bastante intuitiva, que sirve mucho, es por ejemplo WordPress, cuando quieres crear una página web. Bueno, HubSpot también es bastante intuitiva. Y la única limitación, o mejor dicho, las únicas desventajas es que tiene funciones avanzadas que sí requieren pago y que obviamente para un emprendedor que recién inicia muchas veces no está en su presupuesto. Cabe resaltar, y aquí sí hago un paréntesis, que cuando tú recién emprendes, los costos fijos y los gastos fijos son bastante elevados porque no cuentas con el retorno inmediato. Es cuando las empresas van creciendo que ya pueden comenzar a tener liquidez para poder invertir más en este tipo de herramientas. Sin embargo, cuando tú recién estás elaborando tu acta de inicio, tu plan de negocios, tienes que incorporar estos costos o gastos, dependiendo de la situación, como parte de tu gestión, porque cuando son, por ejemplo, a veces uno dice, no, pero no necesito el aplicativo pagado, solamente necesito el aplicativo base. Pero si no has tenido la experiencia previa de cómo se utiliza, entonces va a ser técnicamente imposible que sepas si necesitas el pagado o no. Por ejemplo, cuando usas el Salesforce, es un CRM también y es una plataforma que te automatiza las ventas y el marketing, ¿no? El punto a veces, cuello botella, a veces muchas veces puede ser tanto despacho con ventas. Porque, por ejemplo, no hay esa comunicación entre el área de ventas y el área de despacho. Pasa en tiendas físicas. De hecho, hace unos años tuve la experiencia de asesorar una empresa que vendía melamina justamente. ¿Y qué ocurría? Que las vendedoras, marketing con ventas eran uno solo prácticamente, bueno, eran parte del área comercial, y sí estaban en sintonía. Entonces, lanzaban una campaña en marketing digital, en el área de redes sociales, ventas, aprovechaban la campaña y vendía cantidades muy interesantes. Pero ¿qué pasaba? Que se atoraba en el cuello de botella de producción y despacho. Porque producción solamente tenía 3 máquinas o 4 máquinas. Recuerdo que tenían 3 grandes y una chiquita. Y su capacidad de producción no iba acorde en marketing. Entonces, marketing no había coordinado con producción y a su vez ventas tampoco había coordinado con despacho, porque ventas solo lanzaba, era un solo canal de ida, lanzaba todas las notas de ventas y no calculaba los tiempos de entrega reales que se daban. Entonces ahí había un cuello de botella y se generaba un malestar. Cuando tú tienes un CRM, la ventaja es que puedes analizar este tipo de situaciones y ya es un modelo de negocio en el cual puede ser más sincronizada la función de cada una de las áreas. Ahora vamos a ver algunas startups que están en Perú que utilizan IA. Bueno, ya hemos visto un poco de cómo la inteligencia artificial transforma la educación y el emprendimiento. Ya hay casos exitosos aquí en Perú. En pantalla vamos a ver algunas. Por el factor tiempo no voy a ahondar en cada una, pero sí les sugiero que, me imagino que les van a mandar las diapositivas, pero de todas formas tomen el pantallazo y puedan revisarlas. ¿Qué cosas tienen en común todas esas startups? Que no solamente incorporaron la IA, sino que identificaron la necesidad del mercado, de la rapidez que se necesitaba para poder entregar sus productos, o también el tema de la gestión.
y también el seguimiento. Entonces la IA les ha permitido que fusionando esa creatividad, la perseverancia y el acceso a tecnología adecuada, hace que se puedan resolver problemas globales desde una perspectiva local. Una startup que no he mencionado, pero que sí me gustaría mucho resaltar, es que en el marco del derecho existe ya una plataforma peruana llamada Justina, con la que puedes hacer accesos directos a los códigos, a la revisión de documentos, a la revisión incluso de doctrina, que es lo más complicado a veces porque no es tan sencillo poder argumentarlo. Y también pues te permite justamente poder captar ese tiempo que normalmente te demorarías de buscar de resolución en resolución. Por ejemplo, en el speech tienes que buscar de una en una, y este tipo de aplicativos te permite acortar esos tiempos y poder sustentar rápido y argumentar bien. También tiene fallas, por supuesto, como toda inteligencia artificial, por ahora al menos, pero ya se permite que puedas avanzar más rápido. Entonces ya tenemos casos de startups peruanas que manejan el tema de la IA, y de hecho internacionalmente hablando ya tenemos algunos programas que financian los proyectos con IA a nivel internacional. Bueno, ahora vamos a ver cuáles hay de plataformas de análisis de datos, que es una de las partes más complejas que se tienen en los negocios, porque es la parte más densa, en la que recibes tanta información que clasificarla a veces puede demorar demasiado. Hay este campo que es súper clave para la IA, que marca una diferencia abismal, que es la investigación aplicada a negocios. Y la investigación, obviamente la parte clave son los datos, que es cómo puedo utilizar la inteligencia artificial para analizar todos estos grandes volúmenes de información, de datos, e identificar qué patrones y hacer predicciones sobre ello. Y ahora, cuando estamos de hablar de hacer predicciones, no estamos hablando de que voy a saber el futuro. Técnicamente nadie puede saber el futuro. No hay forma humana de hacerlo. Pero sí puedes tener una perspectiva o una perspectiva de qué cosa podría pasar en ciertos escenarios, desde el más óptimo hasta el menos óptimo. Y pues, ¿qué es la investigación aplicada a negocios? De hecho, hay un curso específico para esto. Pero más o menos lo vamos a resumir en que se refiere al uso de tecnologías de inteligencia artificial para poder analizar datos de comerciales, de mercado, etcétera, identificar qué tendencias y patrones de consumo encuentro, patrones de comportamiento, por ejemplo, los algoritmos, desarrollar estrategias comerciales basadas en toda esta evidencia y, por ende, poder tomar decisiones mucho más informadas y reducir el riesgo. Ahora, las empresas que adoptan este tipo de investigación con IA no solamente van a mejorar su capacidad para responder a las demandas del mercado, incluso recopilando los trabajos de campo, porque recibes todas las encuestas face to face, pero tienes que analizar y clasificarlos. Y para ello hay ciertas plataformas, ¿no? Por ejemplo, tenemos los modelos predictivos y de decisiones, que es de IBM Watson y Google AI, que busca cómo comprender cómo funciona la investigación aplicada en los negocios con inteligencia artificial. Y pues, ¿qué es el modelo predictivo ante todo? Como dije, no es que voy a saber el futuro, sino que es una técnica que me ayuda a utilizar la inteligencia artificial para analizar los datos históricos, o sea, veo hacia atrás y hago predicciones en escenarios distintos de supuestos eventos futuros. Y esto se puede utilizar para poder predecir tendencias en el mercado, anticipar cambios en preferencias de consumidores y adaptarse antes de que se pueda generar la competencia. También para el tema del comportamiento financiero, las caídas en las bolsas de valores o las subidas, el precio del dólar, del euro, etcétera. También puedo comprender por qué tiene este comportamiento mi consumidor y puedo analizar patrones de compra y preferencias y necesidades de los clientes. Con ello, yo también puedo, por ende, desarrollar estrategias diversas que sean enfocadas en datos reales y mejorar la actividad de las campañas de marketing y de ventas. En cuanto al IBM Watson, que lo que busca es la potencia y la precisión, tenemos que es una plataforma de inteligencia artificial que es una de las más avanzadas del mundo, porque puede procesar grandes volúmenes de información y solucionar problemas de forma personalizada. Tiene un enfoque bastante fuerte en el procesamiento del lenguaje natural, que es lo que te permite que sea más accesible a alguien que no maneje programación, por ejemplo. Tiene un aprendizaje automático, entonces es como un bebé que tú estás educando. Conforme lo vayas tratando, conforme vayas enfocando la información, esta plataforma, esta inteligencia artificial te va a ir respondiendo. También tiene un análisis de Big Data, que de hecho el tema de Big Data es bastante extenso, no nos alcanzaría una ponencia para poder explayarnos. E integra otros servicios, ya sean avanzados o un poco más naturales. Las ventajas que tiene es que como me entiende el procesamiento del lenguaje natural, puedo comunicarme sin necesidad de conocer programación.
Se adapta a cualquier tipo de industria. Tiene un soporte para análisis de datos más estructurados y no estructurados. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones? Es que tiene un costo elevado, tiene una curva de aprendizaje compleja en el que sí requiere mucha constancia en el feedback que tengas con esta inteligencia artificial y requiere una configuración avanzada en la instalación y por supuesto también que estén capacitados, pese a que maneje el lenguaje natural, de cómo es que lo voy a usar. Y el licenciamiento siempre va a ser solicitado de forma original, así como los módulos que adquieres. Entonces no es algo que yo pueda bambear, como le dicen acá en Perú. En cuanto a Google AI, que es la inteligencia artificial accesible y escalable, es una plataforma que permite que utilices la inteligencia artificial para el análisis predictivo de manera accesible y escalable. Se enfoca más que nada en modelos preentrenados, en aprendizaje automático, procesamiento de imágenes, voz y texto, que es algo que ahora se utiliza bastante. Por ejemplo, algo que se está usando mucho en tendencia, en investigación de mercado, es con las imágenes. No solamente la generación de imágenes, sino también en la forma en la que uno lo predice, ¿no? En cómo tú quieres que esta imagen me pueda permitir saber desde dónde fue creada hasta cómo fue creada. Encontramos también que hay proyectos de investigaciones de universidades peruanas que permiten justamente el integramiento de IA. De hecho, ya hay muchísimas tesis que se basan en el uso de la IA. En derecho, por ejemplo, como no hay todavía una normativa específicamente, ni mucho menos una reglamentación de la misma, sobre el uso de la IA, hay factores éticos, morales, hay factores legales, por ejemplo, la huella digital. Todo lo que tú incorpores en tu chat GPT, en tu en tu Perplexity, etcétera, incluso en tu Meta, tú vas a dejar esa huella digital ahí. Entonces, pongamos un caso supuesto. Yo compro ChatGPT corporativo para mi empresa que ve casos, no sé, de arbitraje. Vamos a suponer que soy un centro de arbitraje. E incorporo data para que me la pueda analizar y me pueda generar ya sea la demanda, la contrademanda, los argumentos de parte, los argumentos de contraparte. Pero ¿qué pasa? Estos datos son confidenciales, ¿verdad? Sin embargo, yo ya los subí a una inteligencia artificial dentro de mi empresa. Y yo tengo asistentes, tengo abogados, tengo administradores, tengo distintos personajes. Y esa inteligencia artificial tiene acceso a todos ellos porque para algo le he comprado para mi empresa. Basta con que uno de ellos diga, quiero que me digas según la información que contienes, que contienes en este momento, qué casos estoy viendo. Y se rompe la confidencialidad porque cualquiera podría tener acceso a esa información, sin contar los factores de ciberseguridad. Entonces, todos estos proyectos de investigación que también están viendo el tema de factores de ciberseguridad, contemplan también el tema de la transparencia administrativa y de también la privacidad de la información. Así que esos son puntos claves que se dan no solamente en mi factor como empresa, sino como investigador, sino también en un marco legal que todavía no existe, porque todavía está en piloto, está en pañales este tema acá en Perú. Por ello es que en cuanto a los proyectos de investigación de las universidades, es que entramos a esta parte súper interesante, que es cómo conecto esto, la academia, la empresa, obviamente la investigación, que ven ambos, con la IA. ¿Cómo puedo tocar este tema tan sensible? Cuando tenemos una inteligencia artificial que ya está englobando cada parte de nuestras vidas, no solamente vamos a hablar de las personas que están desarrollando tecnologías, sino también de quienes lo están usando, cómo lo están usando y qué riesgos están tomando. Entonces, esta conexión que puede darse entre universidades como la Universidad de San Martín, que está conectando con ustedes que son la Academia de Alumnos, pero que muchos ya deben de estar trabajando en empresas o van a tener sus empresas, entonces necesito garantizar que este conocimiento entre de una forma global para que en todo el entorno académico y práctico pueda fortalecer esa conexión. Primero, existen los programas de colaboración entre empresas y universidades, que ya se dan. De hecho, ya hay muchas empresas que contratan a universidades específicas o institutos o centros de investigación para que capaciten a su personal en el marco de inteligencia artificial, su uso, sus técnicas, o también todo aquello que pueda generar algún tipo de impacto en la industria. Los modelos de inteligencia artificial generados por los mismos estudiantes, que muchas veces terminan siendo startups, porque de hecho así empiezan las startups. En las universidades hay incubadoras de negocios. De hecho, tuve la grata experiencia de que mi primer negocio lo tuve gracias a la incubadora de la San Martín, Filipeo. Fue mi primera empresa y se incubó en esta universidad y me dio toda la formación. Y en ese tiempo, estamos hablando de 2008, todavía no estaba la inteligencia artificial vigente, o sea, no era accesible. Ya estaba creada, la historia de la inteligencia artificial data desde 1956, pero ahorita vamos a enfocarnos en la inteligencia artificial comercial de accesibilidad. En ese año todavía no la teníamos a la mano, sin embargo, yo tenía... ¿Sí? Perdóname, tenemos 2 minutos para ir cerrando. Ya, perfecto.
los talleres y seminarios que se dieron en la incubación dentro de las universidades también te permiten en la vida real. Por eso les comentaba, en mi caso personal, mi primera empresa la tuve gracias a la Universidad de San Martín de Porres, porque el centro de incubación me permitió esta capacitación. Entonces, estamos hablando de hechos reales. Y así como fue mi caso, miles de casos de distintas universidades, de distintos alumnos que han creado sus empresas a raíz de ello. Ahora, una parte última con la que ya cierro es la implementación de la inteligencia artificial en el currículo académico, tanto para como en desarrollar estrategias, tanto para tu entrevista personal, para tu presentación de CV y conocer las tendencias ahora. Si es que no manejas inteligencia artificial, muchas empresas no te contratan, así como si no manejaras Office o no tuvieras el idioma básico del inglés. Entonces se convierte en una necesidad que está implementada. Y en cuanto al futuro de la inteligencia artificial, tenemos el desarrollo de futuras políticas públicas, de también contamos con las tendencias emergentes de la IA y el impacto que va a tener en los negocios. Así que lo que tenemos que tener claro es que la revolución de la educación, la academia, la empresa y es más tu día a día sí requieren inteligencia artificial para los que tenemos acceso y estamos en este entorno. Bueno, dicho eso, quisiera saber si hay alguna pregunta o de todas formas igual, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado. Así que sí, claro, muy bien, muy buena exposición, muy buen resumen de la evolución de la IA y de los aportes que nos brinda actualmente. Dentro de tus comentarios, quería hacerles de conocimiento que la Universidad San Martín de Porres, en su Facultad de Ingeniería y Arquitectura, la FIA, tiene 3 nuevas carreras, ¿no? Uno es la carrera de Ingeniería de Inteligencia Artificial, básicamente, y Robótica, la Ingeniería de Ciencia de Datos y la Ingeniería de Ciberseguridad Forense Digital. Son las 3 nuevas carreras que ha lanzado la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Martín de Porres para los que quieran hacer también una segunda carrera probablemente. Entonces sí está la universidad a la vanguardia, como siempre, y muy de la mano con todo lo que pasa con la tecnología. Con respecto a las preguntas, quería acá un poco resumir la pregunta que están proponiendo los oyentes. Dentro de tu experiencia, cuando has usado IA, ¿has identificado algún rubro que sea más prometedor o que tenga un horizonte más sostenible? En el sector que yo estoy veo el tema de construcción digital. De hecho, ahora que me has mencionado que hay esa carrera, ya me veo haciendo mi tercera carrera ahí, porque definitivamente sí se necesita. Ahorita estoy manejando el tema de BIM, y el BIM todavía, que el BIM es el programa Revit en la que tú construyes digitalmente aquello que ya está construido o que vas a construir físicamente. Entonces ya no tienes que hacer de plano en AutoCAD, sino que tú ves ahí la precisión de costos, de cuánto te va a costar, cuánta mano de obra vas a usar, cuánto tiempo va a demorar, y evidencia también, por ejemplo, temas de transparencia, cuando ya en el sector estatal se usa, por ejemplo, para poder evitar los casos de corrupción, que dicen, no, el lead time es de 2 años, ¿no? Y en realidad resultaba que eran 2 meses. El material era $1.000.000, ¿no? Y en realidad 1.000.000, una cosa así. Entonces, cuando tú incorporas la inteligencia artificial al sector construcción, a este tipo de programas que ya utilizan, de hecho, ya está dentro de la forma en la que se construye, hay un sector potencial y un nicho enorme, millonario, para poder abrir nuevos campos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno aprende ingeniería de inteligencia artificial, tendrías esa ventaja de que tú mismo podrías crear tus propios programas en los cuales ya no requerirías solamente el modelamiento en Revit. Estamos hablando del sector construcción, que es un sector de millones, estamos hablando. Sino que también yo podría verificar y automatizar mis procesos de corrección. Y eso normalmente te tarda de 1 a 2 semanas por proyecto. Estamos hablando de mucho dinero. En el sector de construcción yo diría que la inteligencia artificial tiene un campo, pero recontra amplio. Bien. Y por ejemplo, bueno, el lenguaje de programación ya se hablaba que era exclusivo para los ingenieros, ¿no? ¿Consideras tú que eso debería ser un insumo necesario transversal a todas las áreas o a las carreras profesionales? Respecto al lenguaje de programación, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar finanzas, lo llevé primero como una especialización. Me tuve que meter un curso en paralelo de Python porque no entendía cómo funcionaba. Y tenía que, porque no estaba que tú simplemente puedas colocar el código que copiabas de, no sé, ChatGPT. Y eso que en ese tiempo no teníamos ChatGPT. Y ahora que estoy estudiando la maestría en finanzas, me doy cuenta que si yo no conozco el tema de Python,
estoy perdida, no sé cómo manejar estos tipos de programas, cómo generar mis propias APIs. Entonces el tema de programación yo creo que ya es algo que se debe ampliar más allá de solamente el ingeniero en sí. Obviamente el ingeniero es el que va a tener mucho más conocimiento, más soporte, pero sí debería incorporarse el curso básico al menos de programación. Lo mismo para el tema de marketing cuando creas aplicaciones o creas páginas web. Si bien es cierto, tienes aplicaciones, por eso mencioné, por ejemplo, tienes Wix, tienes WordPress, entre otras que son súper intuitivas. Cuando tú quieres colocar una caja de buzón, por ejemplo, necesitas colocar sí o sí en HTML o en Java, dependiendo del tipo de programación que uses. Y si no conoces lo mínimo necesario del sistema de los lenguajes de programación, va a ser imposible que puedas desarrollarte completamente en ese campo y terminas recurriendo a otros profesionales. Cuando eres un emprendedor, no tienes el dinero para poder iniciar con toda una gama completa de profesionales. Muchas veces, y es la verdad, tienes que iniciar haciendo tú todo, pues, ¿no? Es parte de conforme vas creciendo y ya contratos especialistas, ¿no? Pero para arrancar al menos sí necesitas eso. Claro, eso es totalmente de acuerdo. En mi época, en la Sí, universidad, nos enseñaban lo primero que era el uso de las computadoras, el Excel, ¿no? A nivel medio avanzado. Ahora ya debería ser algo normal estudiar un Python claro. Studio como parte base de las carreras. Y la última pregunta es, hiciste mención, la inteligencia artificial no reemplaza a las personas, reemplaza los procesos repetitivos. Eh, ¿Qué recomiendas a los estudiantes para, en un futuro corto, inmediato, con respecto a las carreras que siguen y el uso de la IA? ¿Se deben estar preocupados de que la IA los va a reemplazar, les va a quitar trabajo? ¿Tú qué consideras? Que no. Porque de hecho esa pregunta me la han hecho mucho cuando he dictado a personas que son de la tercera edad, que están incorporándose. Hay una brecha enorme, 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 y hay bastante como resistencia a utilizar la IA. De hecho, llega el grado en el que menosprecian al profesional que utiliza la IA porque dicen, ay, qué fácil la tiene. Y es una forma en la que, por ejemplo, y eso ya lo mencionaba también en una ponencia, ¿no? Antiguamente, para que seas un orador, tenías que tener una voz que pudiese escucharse en todo un auditorio. Hoy no nos imaginamos que necesites eso para ser un orador, basta con que uses un micrófono y ya está. Algo así es la IA. Entonces, ahorita uno dice, no, uy, la IA me va a reemplazar. No, no te va a reemplazar. Lo que necesitas es manejar tú a la IA para que la IA potencie tus habilidades. Cosas que la IA no va a hacer por ti. Por ejemplo, no va a dar una solución de contingencia inmediata reactiva. No va a dar una ponencia por ti, salvo tengas un avatar, pero no serías tú y no estarías en persona. No va a resolver las situaciones de riesgo y de controversia, ni vas a saber negociar in situ en un lugar, porque no vas a estar sacando tu celular o buscando tu aplicativo para que te quedes ir en una negociación. No va a poder ganarse al cliente, al proveedor, a tu alianza estratégica, ni va a hablar por ti el idioma que deberías conocer. Entonces, hay ciertas cosas que la IA no va a hacer por ti. Y tú como estudiante, también ayer lo repito hoy día también que lo dije ayer, a veces podemos utilizar la IA, y quien no lo ha hecho, vamos a decir la verdad, para poder resolver un examen en línea. Pero ese examen que resolviste en línea y que ni siquiera estudiaste para poder saber qué cosa respondió la IA, cuando llegue el momento en el que lo necesites en la vida real, no vas a tener una IA en tu cabeza resolviéndolo por ti. Y ese es el valor que tienes tú como profesional. Es decir, utiliza la inteligencia artificial, sí, es una herramienta, pero eso no reemplaza la necesidad de que yo tenga que aprender desde mi perspectiva de inteligencia humana, porque esto es lo que me va a quedar en cualquier situación de emergencia. Ejemplo, cuando pasó lo de Europa, que se fue la energía. Se fue la energía y la gente estaba en crisis. ¿Qué pasa con alguien que solamente basa sus conocimientos y respuestas en un aparato y no lo tiene en la cabeza, no tiene know-how? Lo mismo pasa con las empresas. ¿Qué pasa si una empresa quiebra, pero la persona nunca tuvo el know-how, sino todo se dedicó al administrador? No va a poder saber cómo poder sacar adelante de nuevo una empresa. Es lo mismo con la IA. Es una herramienta y ya. ¿Que tenemos que aprender a usar? Sí. Como aprendimos a usar el Meet no reemplazó las salas de conferencia, tampoco reemplazó un auditorio, por ejemplo. Así que sí, cada uno tiene su sector y se abren nuevos nichos. De hecho, se incrementaron a 170.000 los empleos utilizados con inteligencia artificial en Latinoamérica desde su lanzamiento oficial, por así decirlo, desde hace 2 años. Así que, si bien es cierto, se cerraron otros porque ya se vuelven obsoletos, pero lo que tienes que hacer es adaptarte al cambio, como en toda evolución, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, licenciada Milagros Salinas. A nombre del doctor Daniel Valera Loza, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad San Martín de Porres, te damos las gracias por haber hecho esta brillante exposición y